Bueno, y después de haber caminado, ya llevamos bastante, ¿va? Llevamos como unos 10 kilómetros, digo yo. Entonces tomamos un descanso aquí en la orilla de la playa. Y pues hay demasiado zancudo. Bastante. Pensamos que nosotros, nosotros pensamos que aquí no iba a haber Zancudo. tanto zancudo como lo hay ahorita, ¿va? Pero nos equivocamos. Y pues aquí estamos ¿Hay más? con una fogata. Pero me voy a hornear. Sí. Miren ahí el zancudero que anda ahí cerca de Flash. Ahí está luchando con los zancudos. Nos paramos. Bueno, y nosotros aquí estamos descansando un ratito. Ya no aguanta. Ahí está Alejandra. Se está enterrando porque ya no aguanta los zancudos, dice. Ni porque hay fuego aquí, los zancudos se van. Y así no se van. Ni así. Y ahí está Chicho. Como pueden ver, esta es otra nueva aventura en el mar con una fogata. Dándole de comer a los zancudos. Dándole comida a los zancudos. ¿Por qué me le está echando arena? Para que no se queme de un solo. ¿No ve que la arena tiene sal? Agarra más fuego. Pero aguanta más. No se apaga tan rápido. Está bien. De todos modos, por leña no se preocupe porque ahí hay. No me enterré a la Ale. Mire, hay que amarrar los kites de Alejandra ahí porque si no, cuando sienta una ola va a venir y se los va a llevar. Ale, ¿está con vida? Me lastima la ruta. Bueno, hoy sí, la Ale ya no le pica los zancudos. Chicho, cuénteme una historia. Había una vez, dice que un tiburón iba siguiendo una ballena. ¿Y qué hizo? Dice que no se casaron los dos, porque como eran del mar. Para que no te pique, metete ahí en el medio. No, que yo estoy viendo que son valientes los zancudos porque Solamente ni metiéndose en el fuego uno se van los zancudos. vamos a hacer lo de la Alejandra porque ella ya se enterró las canillas. Los pies. Las canillas de pollo. Canillas de pollo. Y ahí está Flash que yo creo que va a hacer lo mismo también. Como pueden ver, nosotros andamos al 100, ellos ya no aguantan, estamos viejitos. También Estamos ancianitos. viejitos, dice. Están ancianitos. Chicho, cuénteme una historia ¿Cómo qué historia? No de sé, tío ¿no? Cotete, de tío Conejo, No de sé, tío ¿no? Coyote o no sé, de alguien por ahí. No sé ni una si no yo le contara. Flash, ¿usted sabe alguna? No. Ninguna. Una historieta. ¿Alguna experiencia que haya vivido así, pongamos que haya salido así, o nunca había tenido una experiencia, Chicho o Flash, así como la de hoy? Yo de salir así en esta actividad anteriormente cuando estaba aquí en Monterrey. Quería parlamear solito yo. No le creo. No habían demasiados zancudos como a hoy. Bien, siempre han habido, pero realmente hoy sí se pasaron esos zancudos. Esos zancudos, oye, estos sí están actualizados. Ni bien huelen la sangre de uno, ahí vienen. Estos se llaman zancudo vampiro, porque le chupan la sangre a uno. Ya queremos contarles ahí que ya caminamos bastante, no hemos hallado nada. Entonces decidimos descansar un momento ahí y hacer una pequeña fogata, pero los zancudos nos tienen aquí. Los zancudos no nos dejan aquí. Nos tienen desesperados. Demasiados zancudos. Les queremos contar que es la 1 de la mañana. Sí, es la 1 de la mañana. Y no hay nada. Y no me dejarán mentir ahí los compañeros, pero aquí hay más zancudos que allá en el salado. No, y estos zancudos ya vieron cómo son.
son así. Son trompulitos. Son putos. Y son como canchitos, Ajá. cafecitos, no sé. Estos son extranjeros. Estos vienen del norte. Chicho, hasta que queme toda la leña que está aquí, dice que Nos vamos. nos vamos a ir. Amanecemos, Chicho. Llevan 2 horas y media de camino de regreso para estar en los... Probablemente sí. Ahí está Chicho soplando. Miren cómo está Alejandra ahí descansando. ¡Ale! No me pican los zancudos. Pero ¡Ale! aquí en la cara, sí. Voltea la cara para acá. Que no te piquen. Hay arena caliente ahí, le echaste encima, dale. Arena caliente. Y ahí está Flash nuevamente acostándose, estirándose un poquito. Ya maté ahí más de 100 zancudos. Todavía sí, mire. Que se pudieran vender los zancudos, ¿va? Ya no hubieran zancudos. Sí. Bueno, y Chicho dice que mejor se va a caminar porque ya no aguanta los zancudos. Estaba diciendo ahí que se quiere ir a meter, pero a bañarse. Pero le da miedo, dice. Está entre... Mucho calor. Imagínate, Chicho. Está entre sí y entre no. Sí, pero me da miedo solito. ¿Por qué? Si aquí vamos a estar cerca. Si usted me invita, vamos. Bueno, y aquí seguimos nosotros en esta fogata. Ahí te puedes bañar. Ahorita sin ropa, mira, Chicho, nadie te ve. Solo los que te van a ver van a ser los zancudos. Aquí estamos a la orilla de la playa. No sé si todavía seguimos. ¿Qué? Aquí no sé ni dónde estamos exactamente. Estamos como por el... Ya casi para llegar a Monterrey. Y el camión está en las quechas. Tenemos que regresar hasta allá a las quechas. Ya caminamos más. Ay, no, ya no, dijo la viejita por ahí. Ay, no, ¿qué? Le dicen. Ay, no sé, le dicen. Y allá viene otra moto. Sí, como dice Chicho ahí, los que andan en las motos no nos van a dejar nada. Nada, no quieren dejar nada de parlamas. Pero aquí no les puedo mostrar el mar porque no se ve. Por allá se ven las olas. Ahí quería el agua. Este el humo de la fogata. Y ya está, allá se ven las olas. Olas del mar. ¿Qué sueño va a tener si llovió toda la tarde? ¿Es cierto, Chicho? No. Lo que pasa es la resistencia que uno tiene. Ahí está. A la Flash, ¿qué le quiso decir? Yo creo que no lo vi durmiendo ahí 3 horas. En la máquina. Después otra hora más después. Se durmió como unas 2 horas, ¿va? Sí. Ah, por eso es que anda ahí de pie todavía. Ahí sacudía mi sitio. Que le mande más zancudos, dice Black. Me van a invitar una coca que se me dé. Ahorita la primera tienda que encontré. Pasemos al súper ahí, está bien. Tienda, te estoy diciendo, tienda. Ah, ahí dejé mi coca. Saber. Lo dejé pelado. ¿Cuál? Saber dónde lo dejaría. Allá atrás de usted está, ¿no?
Allá atrás de usted, ¿saben? Ah, ¿Con esos? enterrado. Ya ve. Ya la había enterrado. Esta es la cobra. Dámelo. Miren qué compañerismo ese. Chicho viéndole ahí a Alejandra y a Flash si tienen zancudos en los pies. Miren el puño de zancudos que se le levantaron ahí a Alejandra. Iba lleno. Cerrar la mano también. Bueno, si alguien de ellos se queda dormido, ¿qué vamos a hacer, Chicho? Ay, ¿qué? Nos vamos. Vamos. Uy. Cerrar la mano. Echarle de esa arenita caliente. Mírense a Chicho ahí enterrando más a Alejandra para que no le piquen los zancudos. Ahorita va a venir con Flash, le va a enterrar los pies también, creo yo. No tenés apuros. Ellos limpios son canchitos. Los de allá del salado son negritos. Es que aquellos son de otro territorio. Mírese, encima del fuego anda, ya tiene frío, por eso también. Encima del fuego anda ahí volando de así. Sí. Bueno, y nosotros aquí en nuestra fogata. Bueno, ya se está queriendo apagar. Chicho, más leña. Ya está queriendo apagar, entonces. Pero nosotros seguimos matando zancudos. Esta madrugada va a ser de matar zancudos. Así que sigan pendientes ahí de los próximos videos.